una localidad chiquita. Y el jueves pasado me dio positivo de COVID y el fin de semana no estuve bien, estuve bastante asustado y preocupado porque me faltaba mucho el aire y quedé con ese problemita hasta ahora con la falta de aire. Si fue uno de los síntomas, es la falta de oxígeno y es como una inflamación acá, así que la agitación la tengo. Y si ustedes me ven como Mike Tyson, que el otro día en el reportaje se durmió, ¿viste? Si me duermo es porque me faltó el aire, ¿no? Eh, pero bueno, estamos bien dentro de todos los cuadros, estoy bien y agradezco a Dios. He recibido muchísimos hermanos confirmación de oración y agradezco a cada uno de ellos que hayan estado orando. Y también he recibido testimonios de hermanos que están muy mal. Y dentro de eso tengo algunos hermanos muy conocidos que ya llevan más de un mes en terapia y todavía con muchos problemas. Por ahí nosotros estamos ahora minimizando la consecuencia de lo que es el coronavirus. Por ahí en estos momentos estamos con todas las ansias de querer reunirnos, pero creo que también hay un punto alto muy grande de contagio ahora. Si me preguntan cómo me contagié, no tengo ni idea. ¿Dónde nos contagiamos? Ni idea. Tenemos dos hijos, Jimena la mayor y después sigue Josía. Jimena está estudiando el profesorado de biología, está en el último año. Bueno, no sabemos si va a ser el último o tendrá que seguir un poco más con todo esto. Josía está en sexto año en la escuela técnica y pasa al séptimo año, si es que pasa y ya se completa todas las cosas que tiene que completar. Pero bueno, ya hace 9 años que estamos acá en Devoto y ha sido todo un desafío estar acá. Acá cuando llegamos nosotros había dos testimonios de iglesia. La iglesia se había dividido y una iglesia de la otra estaban a 5 cuadras. Y eso le causó un pesar a los dos testimonios, el no poder hablarse, el no llevarse, no tratarse, y toda la gente vio esa situación. Por eso, después dentro de eso, quiero que rescate esa situación. Todo el mundo vio esa situación. La iglesia no progresó y siguió en un letargo en todo ese tiempo, pero Dios quiso, no es lo que el misionero, nosotros somos misioneros tiempo completo, nosotros estuvimos con los dos testimonios trabajando y se nos permitió trabajar con los dos testimonios, en desacuerdo uno, pero el otro no tenía otra cuestión, así que llegamos y al cabo de 2 años, los hermanos de ahí, que no éramos muchos tampoco, ni el otro testimonio, ni ninguno de los dos, ellos entendieron que era tiempo de estar juntos. Así que cerramos un testimonio y nos juntamos todos en un solo testimonio. Así que llevamos casi 7 años y algo, un poquito más, de juntos, y eso ha sido otro panorama para la iglesia y otra perspectiva para la iglesia aquí adentro. Hoy la iglesia en Devoto tenemos personalidad y somos reconocidos. ¿Qué cambió? La unidad. Y ese es un vínculo fundamental que también en esta noche lo vamos a mencionar. Así que esto es más o menos en un pantallazo de todo lo que nos sucedió. Agradezco la gentileza de ustedes, agradezco la voluntad de Dios también de estar bien. En un momento había buscado hasta un reemplazo, si no me sentía bien. Y bueno, estamos mucho mejor de lo que veníamos y justamente por eso podemos estar en esta noche. Gracias, hermanos. Y ahora sí, yo les invito a que ustedes puedan abrir su Biblia en San Juan capítulo 21. Los hermanos habían puesto allí como tema y como ancla de todo esto, o como trampolín de esto, dice hermanos, dos términos distintos, pero ahí
San Juan capítulo 21, y el versículo 21 dice, cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Verso 22, Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti sígueme tú, ¿no? Y habían puesto ahí como un trampolín que a ti, ¿no? Y eso es todo un desafío. Ahora, en la vida de Pedro y este cuadro que tenemos acá del Evangelio de San Juan capítulo 21, hermanos, son pescas milagrosas. Y en esas pescas milagrosas de Pedro tenemos esta una de las pescas milagrosas. Tenemos que prestarle atención y de repente vamos a ver las otras pescas milagrosas de Pedro, pero esta es la que nos compete en esta noche a cada uno de nosotros. Algo distinto de pasar este campamento, este retiro, este encuentro, como quieras llamarle. ¿Va a ser distinto? Sí. ¿Va a ser anecdótico? Sí. ¿Va a marcar un precedente también para tu vida? ¿Qué es lo que nos unió? La distinción de estar juntos a través de lo que es la palabra de Dios, los cantos, el encuentro. Nos podemos volver a relacionar. Dice así el capítulo 21, versículo 1. Después de esto, Jesús, dice, se manifestó otra vez a sus discípulos, junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Fíjate el verso 14 ahora, ese es el verso 1, verso 14. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Mira, este tramo, esta parte compuesta que tenemos acá, el primer cuadro del capítulo 21, comienza con esto. Jesús se manifestó otra vez a los discípulos y después dice, esta era la tercera vez. Juan detalla, y hay un montón de detalles que nos da Juan que no nos dan los otros evangelios. Y este cuadro lo encontramos acá y no lo encontramos en los otros evangelios sinópticos. Pero sí acá le pareció la gracia de Dios de dejarnos a nosotros. Hay muchas contradicciones sobre este capítulo, si quién lo escribió, cómo lo escribieron, si está o no está. Pareciese que se terminó en el capítulo 20, pero hay una cosa. Acá, en esta pesca milagrosa, Cristo viene a pescar a Pedro. Y en esa, escuchen y prestarle atención, en esa pesca que viene a hacer el Señor sobre Pedro, se llama la restauración. Esta pesca que tenemos acá, si querés ponerle como un título, es la comunión. Y entonces esta pesca es volver a restaurar la comunión con Pedro. Me encanta cómo llegamos después con este título. Es acá la pesca que hace el Señor Jesucristo. Acá, ¿a través de qué? De una circunstancia secundaria. Y sobre esta circunstancia secundaria, Cristo vuelve a ratificar a Pedro y en eso a restaurar a Pedro, ¿no es cierto?, en la comunión. Mira si no estaba preocupado por este signo. Esto nos pasa a nosotros que muchas veces nos enfriamos. Esta parte que tenemos de acá del versículo 1 al 14 parece ser que los discípulos vacilaron. ¿Podemos vacilar en este tiempo? Sí. ¿Podemos vacilar con nuestros estudios? Sí. ¿Podemos vacilar en nuestro noviazgo? Sí. ¿Podemos vacilar en un montón de servicios? Sí. En circunstancias, ministerios, hay un montón de cosas que vacilamos. Pero hay una cosa, esperamos siempre tener la confirmación de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2 dice la palabra de Dios, estaba todo ahí, aconteció esto, ¿no? Que se manifiesta. Versículo 2. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, el mellizo, ¿no? Natanael, dice, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otro de los discípulos. Dice, Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Aquí más o menos, mis hermanos, cuando dice discípulos, casi la mayoría, eran 7 los que estaban acá. No entendemos qué es lo que sucedió. Pero fíjate, si vos volvés a Mateo capítulo 26, hay algo que sí tenemos que entender y estos evangelios
nos ayudan a nosotros, nos ayudan a qué es lo que estaba sucediendo. 26, Mateo 26, versículo 31 y 32 dice esto. Entonces Jesús le dijo, todos vosotros os escandalicéis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y a las ovejas del rebaño serán dispersas. Tú, escucha, nosotros con esto cuando entramos a vacilar, el Señor ya había dicho esto, ¿no? Entonces Jesús les dijo, todos vosotros escandalizaréis, dice, de mí, esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. ¿Cuáles eran las ovejas que tenían? Las más íntimas, las que había guardado con comunión. ¿Quién eran? Los discípulos. Verso 32 dice, pero después que haya resucitado, iré adelante de vosotros. ¿A dónde dice? A Galilea. Escuchar. Y yo presto atención estos pequeños detalles, justamente con estos pequeños detalles que quizás yo no hubiese escuchado. Te lo puedo asegurar, siempre hay un conflicto con mi doña Lucrecia en que yo te dije, no, yo le digo, no me dijiste. No, pero si yo te dije, vos me dijiste y entramos ahí. ¿Se acuerdan cuando Saúl en un momento tenía que esperar, viste, tal hora que viniera Samuel para hacer el sacrificio? Y de repente, como vio el desgraciado como vio que Samuel no venía y se demoró, viste, agarró y hizo el sacrificio. Y Samuel le dice, ¿qué hiciste, brutazo? Mira, no, dice, como vos no venías, dice, quédate tranquilo, dice, ya hice yo el sacrificio, achica el pánico, Samuel. ¿Qué va a achicar el pánico? Dice, hiciste la borrada más grande. Pero si vos vas al capítulo 10 de 1 Samuel, ahí Dios le había dicho que esperara. Seguro que Saúl no escuchó. Eso es lo que nos pasa ahora y presta atención. Capítulo 28, fíjate ahí nomás de Mateo, capítulo 28, versículo 10, mis hermanos. Entonces Jesús le dijo, no temáis, id y dar las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Mira todas estas manifestaciones, ¿no? Capítulo 28, la gran condición que nosotros tenemos. Dice, no temáis, ir y dar las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Una manifestación concreta de parte de nuestro Señor Jesucristo. Pero seguro que los discípulos, y más Pedro, no entendió nada de esto, lo que estaba diciendo. Y fíjate lo que dice Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, versículo 28. Todos estos versículos que ayudan a la presentación de lo que estaba por suceder y acontecer. Ahora, no había nada al azar. Todos había sido anunciado y programado por nuestro Señor Jesucristo. Verso 28, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea, lo mismo que decía Mateo, pero 16, viste, en capítulo 28 dice, y decirle a mis hermanos, capítulo 16, versículo 7 de Marcos, dice otra cosa y prestadle atención, pero ir y decir a sus discípulos, dice, ya Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Fíjate que acá viene lo interesante de todo eso. Y decía a sus discípulos, dice, y a Pedro, dice que él va delante de vosotros a Galilea y allí veré como os dijo. Mira, continuamente hubo un anuncio y una advertencia de parte del Señor. Seguro que ninguno escuchó. Capítulo 21 del Evangelio de San Juan, versículo 2. Entonces juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado Dídimo, Natanael de Canaá de Galilea, los hijos de Zebedeo, otros dos de sus discípulos. Simón Pedro le dijo, en ese momento vacilaron. ¿Qué dijeron? Voy a pescar. Ahora fíjate, todo estaba justo. Estaba el mar tranquilo, ya estaba anocheciendo,
estaba la red ahí, estaba la barca de Pedro, y algunos de los hijos de Zebedeo. Puede haber habido dos barcas, o puede ser que haya estado la barca nada más de Pedro. Pedro vacilando junto con esos discípulos. Vos tenés que pensar esto, que el Señor, mientras estuvieron con ellos, el Señor les dio el sustento. Ahora ellos estaban vacilando y no sabían cómo iban a enfrentar la vida. ¿Puede ser normal? Sí, puede ser normal. Mira, el día que salí del seminario bíblico, y resulta que salí así con mi título. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué bueno! ¡Tengo el título! ¡Oh, oh! ¡Pah! ¡Pum! ¿Viste cómo los presentó recién el Gastón ahí la portada con el título así? ¡Oh, oh, oh! ¿Qué te da el título? Perdón, Gastón, que te estoy dando, ¿no? ¿Qué te da el título? Volví a mi casa y volví con los dramas. Nunca me enseñaron en el seminario a ganarme mi sustento. Y lo que yo había visto, aquellos otros misioneros que recibían, y en algún momento creía que iba a tener lo mismo. No. Por eso dice el Salmo 50, verso 5, pacto con sacrificio. El llamado de Dios es pacto con sacrificio. Los discípulos vacilaron. ¿En qué? Ante la situación de cómo iban a vivir. Sus emociones, sus sentimientos les engañaron. Y entonces se empezaron a mover, escucha bien, hijo, se empezaron a mover por la vista. ¿Viste lo que dice 2 Corintios 5:6? Creo que es. Dice, nosotros no andamos por vista, sino andamos por fe. Aquí es la cosa que haber bajado la perspectiva, haber bajado la vista. Y escúchame, yo podía haber sido uno de esos. Y es más, fui uno de esos. Escuchá, hija, escuchá, hijo, no me podía poner de novio, y escuchá, tenía 29 años, no me podía poner de novio porque yo sabía el día que iba a hablar a aquella chica, y si tenía que pedirle a los padres, como lo iba a hacer, que iba a pedir a los padres, y los padres, ¿de qué iban a vivir? Y yo le iba a decir por fe. ¿Sabe qué? 20 piñas en un mismo ojo me iba a dar mi suegro, y del otro ojo me lo iba a dar mi suegra, y por atrás, ¿viste? Un par de patas. Por fe. Y entonces entramos a vacilar en algunas cosas. Y entonces ahí cuesta. Eso nos puede pasar. Por eso esta pesca milagrosa y todo este cuadro, no sé por qué eligieron este pasaje, nunca lo había visto así, pero este pasaje nos habla de restauración y nos habla de la restauración a la comunión. Y yo quiero que pienses en eso y que no te pierdas esta perspectiva que tiene este pasaje y este capítulo. Se dieron todas las condiciones. Las barcas vacilaron, pensaron, se olvidaron, y de repente, necesitamos comer. Te cuento y te digo, no sabía de qué iba a vivir en ese tiempo, y de lo que se viniera a mi mano para hacerlo iba a hacer. Pero me habían enseñado para otra cosa, pero la iglesia no estaba preparada para esas cosas. Y de repente tuve que abrirme paso. Y entonces encontré trabajo, y trabajé como chofer de minibús, viste, transporte así de Guión Funes a Córdoba capital. Por día hacía 500 kilómetros. Y había veces que en la temporada de verano hacíamos hasta 750 kilómetros por día. Y todo eso fue absorbiendo, y quizás me fui alejando de lo que era sinceramente el primer llamado. Dice allí, se juntaron con todos, Pedro los convoca con una voz baja, cavilante, y dentro de esa voz baja dice, quiere pescar. Había que mantener la familia. Pedro era casado y en más estaba la suegra, esa ancla que tenía ahí. No, mentira, de ninguna manera. Capítulo 21, versículo 3. Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron, dice, en la barca, y aquella noche no pescaron nada.
Dice, hermano, no es la única pesca que Pedro y aquellos que estaban allí no habían pescado nada. Seguro que aquellos que eran pescadores, muchas ocasiones no habían pescado nada. Pero esto iba a cambiar un antes y un después también para Pedro. Trabajaron. Pero dice la historia y cuenta Juan tan gracioso y tan anecdótico, dice así, versículo 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Resulta que nosotros no entendemos un comino de las costumbres judías y de lo que pasaba ahí. Este es el lago dice de Tiberio, el mar de Galilea, como quieras llamar. Pero en ese momento, todos aquellos comerciantes que comerciaban los pescados iban a la madrugada porque ya venían los pescadores y entonces les compraban los pescados los pescadores e ellos iban a vender a los pueblos. ¿Entendés ahora? Entonces, cuando ya estaba amaneciendo toda la noche, quiero que pienses cuándo fue esto, si el Señor fue crucificado más o menos en abril, que debe haber sido fines de mayo. Estaba frío, fríísimo. Había rocío. Con todo ese laburo de la red, echando la red, sacando la red, se mojaron todo lo que vos quieras, aún con todo ese frío. Vos fíjate que aún todo ese frío, el frío que más les carcomía en su interior, sería el enfriamiento espiritual que ellos tenían. Dentro de eso, fíjate lo que dice el versículo 5. Y él les dijo, hijitos, ¿tenéis algo para comer? Les respondieron, no. Los discípulos no le conocieron, no se dieron cuenta porque pensaron que era uno de estos comerciantes, uno de aquellos que venía de la zona a buscar pescado. Aún puede haber habido un poco de neblina, pudo haber habido un poco de bruma, la distancia, la poca vista, el cansancio, la fatiga, no les permitió distinguir el que estaba allá adelante. Pero de repente dentro de los que estaban allí de ese grupo, hubo uno sí que sí se dio cuenta. Ahora fíjate, cuando escucha, dice, y él le dijo, hijito, ¿tenéis algo de comer? Fíjate, cuando dice esa palabra, hijito, mozo, por eso nosotros no lo entendemos. En el original dice, mozo, ¿viste? Como decir, muchacho, chango. Nosotros por ahí decimos en el norte chango. Che, chango, ¿tenés algo? Y dijo de esta forma. Ahora cuando le dice esto, ninguno distinguía quién era el que estaba allí. Che, dice, ¿tienen algo para comer? Aquella noche, en sus esfuerzos, su sacrificio, en su devoción, habían vuelto a sus viejos rudimentos y dentro de eso, fíjate, se habían alejado de la sincera fidelidad hacia Cristo. Entonces, esto, vacilando en sus corazones, volvieron a la pesca y no habían pescado nada. De repente, el Señor le dice, hijito, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron no. Mis hermanos, muchas veces nos sucede esto y nos pasa esto, que muchas veces nuestra vista, hijo, queda nublada, queda cegada y no nos damos cuenta cuando Cristo está tan cerca de nosotros. Y no nos damos cuenta si Cristo está cerca de nosotros. Muchas veces nosotros, por nuestra ceguera espiritual, y en ese momento, no nos podemos encontrar a Cristo en ningún lado. ¿Te acordás cuando Eliseo, sale el siervo de Eliseo y se levanta y sale afuera a buscar el agua con los tachitos para llevarle a su amo? Y de repente cuando sale ve un ejército alrededor. Tiró los tachitos de agua, se mete adentro. Señor, dice, vos sabés que acá a la vuelta, afuera, hay un ejército, dice. Que le dijo allí Eliseo, tranquilo, dice, paso a paso, dice, pará, dice, ¿qué te sucede? Dice, hay un ejército, Señor, no te hagas problema, dice. El que está del lado nuestro es mayor que ese. ¿Dónde? Muchas veces perdemos la perspectiva de cuán cerca está nuestro Señor a nuestro lado.
¿Y sabe qué hizo Eliseo? Oró allí para que los ojos de aquel siervo fueran abiertos. Y cuando aquellos ojos fueron abiertos, de Giezi, pudo ver lo que había sucedido. Podía ver el ejército que estaba. Si no, no. ¿Te acuerdas cuando Noemí y Ruth vuelven a Belén? Allí en el capítulo 1, versículos 20 y 21, y dice Noemí, dice, yo me fui con las manos llenas y ahora he vuelto con las manos vacías. El Todopoderoso, dice, ha salido contra mí y le echó la culpa a Dios. Y de repente escucha hijo y escucha hijo. Al lado de ella, ¿quién estaba? Su nuera, Ruth. Dice, me fui con las manos llenas y ahora he vuelto con las manos vacías. Y Ruth pudo haber dicho, oiga, suegra, come gratis. ¿Y yo qué soy? Estoy pintada acá. Claro, todas las suegras son así, que estoy pintada acá. Pudo haber dicho así, pero no dijo eso Ruth. ¿Y sabes qué significa Ruth? Amiga. Dios le había proveído una amiga antes que le hiciera falta. Y era su nuera. Ruth, Noemí, nunca la pudo ver. Muchas veces Dios está tan cerca de nuestra vida que nosotros no le podemos ver. Qué triste. Habían perdido la perspectiva. Fíjate, dice, les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondió, no. Mira, prestale atención ahora al versículo 7, verso 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor, es el Señor. Escuchá, versículo 20, 21, 20. Volviendo Pedro y vio que le seguía, el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la casa se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Fíjate, mis hermanos, y prestale atención porque no hay nada al azar. Me encanta esta precisión de Juan. ¿Quién es el único que pudo haber distinguido? Aquel que estaba cerca. ¿Entendés ahora? Fue el único que pudo distinguir, aquel que estaba recostado, aquel que estaba latiendo al lado del corazón del Señor. Entonces, cuando escuchó la voz, supo. ¿Viste cuando dice el Evangelio de San Juan, capítulo 10, mis ovejas oyen mi voz y me conocen? Bien. Muchas veces nosotros perdemos la perspectiva de no encontrar y conocer al Señor porque no hemos afinado nuestro oído. Y nos pasa como él. Ahí estaban los dos, Samuel y él. ¿Y qué dijo Dios? Samuel, Samuel. Se levanta Samuel, lo despierta él. ¿Él me llamaste? No. Ratito, Samuel, Samuel. Vuelve y le dice, Señor, mi Señor, ¿me llamaste? No. Vuelve de nuevo, Señor, ¿me llamaste? Y entonces ahí se da cuenta él. Si te vuelve a llamar, decíleme aquí. Ahora la pregunta, escucha, hijo, ¿por qué Elí no escuchaba la voz de Dios? Se había dormido espiritualmente y carnalmente estaba dormido. Muchas veces nos pasa eso, nos dormimos. Por eso el texto de Efesios capítulo 5, versículo 14, despierta tú que duermes, levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Podemos habernos dormido? Sí. Versículo de nuevo, versículo 5, 21, 5. Y él les dijo, hijito, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron, no. Cuando nosotros salimos y cuando nosotros nos desprendemos del Señor Jesucristo, fíjate que dice el Salmo 127, versículo 1. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. ¿Cuál es el problema? Si Dios no está en nuestros proyectos, en vano van a ser nuestros propósitos. Si Dios no está emprendiendo, aquí parece ser que no estaba Dios, pero aún así te puedo decir esto, que sí estaba Dios. Es por eso que después encontramos la respuesta del apóstol Pedro más adelante, tú lo sabes todo.
¿Por qué? Porque Dios es omnisciente. Pero sí estaba Dios, sí estaba Dios. Ahora lo que ellos tenían que aprender, que ya la vida no era una vida, escucha hijo, de la vista, sino que tenían que aprender que esta vida era por la fe en la comunión. No era ya por el compañerismo que ellos tenían, ¿no? Si físico, sino era un compañerismo, sino una comunión espiritual. Estábamos pasando a la otra dimensión, mis hermanos. Nosotros no andamos por vista, sino por fe. Los discípulos acá no lo pudieron ver, no pudieron identificar, y el Señor estaba elevando la calidad de vida, de comunión que ellos debían tener en estos momentos. Versículo 6 dice así el Señor. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca. Y fíjate lo que dice el versículo 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, el Señor es. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, dice, pues la distancia de la tierra, sino como 200 codos, 100 metros, 150 metros, 120 metros estaban. Una distancia. Todo esto a los gritos, escuchar. ¿Quieren algo? A los gritos, ¿no? ¿Quieren algo para comer? Never, nada. Ah, mira vos. Y entonces el Señor de allá les dice, che, tira la red a la derecha. Cuando nosotros salimos con nuestros propios planes, sin que el Señor haya sido el que planificó, que haya tenido la bendición y la aprobación, siempre vamos a echar la red a la izquierda. Y tiramos a la izquierda, ¿y qué pasa? No pescamos nada. Parece ser, hermanos, que a los que están haciendo el campamento ahora, el encuentro ahora, mira, dice, no nos sale una. Quisimos hacer la música, no nos sale. Quisimos hacer el retiro, no nos sale. Pero la otra en esto, hemos convocado a mucho más, está. ¿No habremos estado tirando la red a la izquierda nomás? Cuando tenemos, ¿viste? Hay tiempos y tiempos, ¿viste? Tiempo de sembrar, tiempo de cosechar, tiempo, ¿viste? De callar, tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de morir, todos los tiempos. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. ¿Qué nos está llamando Dios? A que vivamos este tiempo como hermoso. Y si no lo estás viviendo como hermoso, y si lo estás viviendo, viste, como abstracto, como cargoso, como tedioso, como otra vez de nuevo por el Zoom, viste, y te estás olvidando de lo fundamental que es esto. Tira la red a la derecha. ¿Por qué? Porque volviste a tirar a la izquierda. Si el Señor, pero la otra importante, vos fijate que les dijo el Señor, voy, dice, a ir a Galilea a buscarlos. Y el propósito de ir a Galilea, mis hermanos, era para confirmarlos a ellos. Voy a ellos, voy a ir a pescar con ellos, voy a ir a estar con ellos, mis hermanos. ¿Qué hicieron los discípulos? Lo dejaron abajo el Señor. No lo habían invitado a la barca, se adelantaron. Se adelantaron porque estaban vacilando. Y al haberse adelantado, no lo habían convidado el Señor. Ojalá que todo lo que estemos haciendo ahora, y mi hermano, quiero decirte que esto fue lo más hermoso y desafiante, el poder estudiar todo el capítulo. Porque siempre exhortamos y encuentro la exhortación, ¿viste? Me ama, y eso ya lo archiconocimos, porque está archiconocido, pero todo el cuadro y el contexto a mí me deslumbró en esta situación. Muchas veces salimos y seguimos pescando a la izquierda, porque el Señor todavía no subió en la barca. Y ahí estamos encaprichados cada uno de nosotros en eso. ¿Te acordás cuando el Señor Jesucristo les dijo, nada podéis hacer sin mí? Nada. ¿Pero qué? El título, tu profesión, tu carrera, tus estudios, nada podéis hacer sin mí. Mis hermanos, cuando yo salí del seminario, si Dios no hubiese seguido invirtiendo en mi vida, y Dios
invirtió a través de quién, de distintas personas. Dentro de esas personas fueron los dos ancianos de la iglesia y después otro hermano que tuvo la delicadeza de ayudarme y mostrarme a Dios de otra forma. Era tan sensible este hermano a la voluntad de Dios que aprendí un montón, y dentro de eso, Dios fue en esa barca, subió esa barca y crecí en esa barca, porque el Señor estaba allí. Ahora mis hermanos, ellos habían salido, y en esto mis hermanos no habían tenido la bendición ni en esos planos y esos proyectos. Habían ido solos, no estaba el Señor en esa barca. Entonces, para que ellos pudiesen pescar, el Señor les tuvo que decir, echen la red a la derecha. Ahora, mis hermanos, una de las cosas que les había sucedido a ellos fue el fracaso, ¿no? Y este fracaso que tuvo acá los detuvo. ¿Por qué los detuvo? Porque si esa noche ellos hubiesen pescado algo, ¿vos te creés que se iban a confirmar en la fe? No. Era necesario que ellos estuviesen ese fracaso y esa frustración. Yo te cuento fracasos y frustración. Mi hija cuando iba a entrar en el profesorado de biología, rindió la última materia, la principal, más, renunció, no pudo. Fue al otro año, volvió a rendir, la volvió a rendir como mal, no entró. Y entonces le digo, mira, hija, hay un plan B. Sí, ¿cuál es el plan B? Mira, está el Instituto Simón Bolívar, allí frente a la terminal, un poquito allí, le digo que puede solucionar y está el profesorado de biología. Universidad no se puede, rendiste más. Fue ahí, pero ya fue en marzo, cuando ya estaban por comenzar las clases. Y cuando estaba allí, resulta de que llega y se va a anotar y le dice, no hay banco. Las inscripciones eran el año pasado, en octubre, noviembre, dice. Y entonces sale Jimena y me llama por teléfono y dice, papi, no puedo. No te hagas problema, hija, ¿está todo bien en el instituto? Sí, agárrate de ahí de la puerta. Se agarró de la puerta y le digo, ora así y le vamos a decir así al Señor. Señor, danos este banco para estudiar esto para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. ¿Listo? Volvé adentro y decirles así. Dice mi papá que me anote. Vos decís así. Y si te preguntan quién es tu papá, vos decirle Dios. ¿Cómo le voy a decir? Me imagino, yo no es que estaba ahí porque todo era por celular. Y lloraba, anda y decirle. Se volvió adentro. Y cuando vuelve adentro, resulta que ahí, escucha, llega, había otra secretaria. Y en eso que había otra secretaria, dice, ¿qué ando buscando? Te vengo a escribir para el profesorado de biología. Ah, bueno, dice, la anotó. No estaba la otra. Pero dice, no hay banco, dice. El lunes, dice, te avisamos si hay o no para que puedas ver. El lunes, como estaba ahí, le avisaron que no podía. Escucha doña Lucrecia, Jimena se viene para acá, la manda a Devoto, no estudias más nada, No, Jimena no comía, no dormía, lloraba todos los días, no agarró el celular, no había Instagram, no había nada. Era un zombie en la casa, una frustración tremenda. Y en eso, el día domingo, eso fue un lunes, al domingo siguiente, estábamos acá en casa y dentro de eso teníamos gente almorzando y de repente suena su celular, domingo al mediodía. Ella nos atiende. Atiende doña Lucrecia y se corta. Al rato vuelven a llamar de nuevo, atiende doña Lucrecia y dice, sí, hola, Jimena Ramos, ¿no? Dice mi hija, ¿puedo hablar con ella? Sí, toma. No sabía, Jimena se va a la pieza y ya vuelve a los gritos. ¿Qué sucede, hija? Pará, hija. Mañana tengo que presentarme que hay un banco. Debo estudiar. ¿Qué empleado público te va a llamar un domingo al mediodía si no trabaja para Dios? Todo. ¿Te das cuenta?
Mi hija, escucha hijo y escucha hermana, hasta ese tiempo tenía epilepsia. Ella no podía estudiar. Por eso era toda la lucha. A partir de ese momento, ella nunca más volvió con su enfermedad y no volvió a tomar nada. Porque quiso Dios. Muchas veces las frustraciones y los fracasos solo nos llevan a buscar esa pesca milagrosa allí. Porque si a estos discípulos les hubiese pasado que pescaban, nunca se hubiesen humillado ante la gracia y la misericordia de la reconciliación que es en Cristo Jesús. Dice el versículo 6, hermano, a él le dijo, echad la red a la derecha de la barca. Muchas veces, mis hermanos, es escuchar al Señor qué es lo que dice. Muchas veces echamos la red a la izquierda y no pescamos nada. Y después, bueno, vamos a tirarle a la derecha. Y tiramos a la derecha, mis hermanos, tiramos a la derecha y ¿qué pasa? Tampoco pescamos nada. Pero muchas veces la tiramos a la derecha cuando la tenemos que echar a la izquierda. Lo importante es escuchar al Señor. ¿Estamos de acuerdo? Es escuchar qué es lo que dice el Señor. Dice el versículo allí 6, entonces le echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Gran cantidad de peces. En el original dice esto, gran cantidad de peces. Era imposible que entrara un pescadito más en esta pesca milagrosa. Verso 7, entonces aquellos discípulos a quien Jesús amaba, escuchar y prestar este detalle. Juan pone este detalle. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella, se echó en el mar y salió ahí nomás. Mis hermanos, había acá en esta pesca milagrosa, mis hermanos, cuando Pedro no pudo divisar que era el Señor. ¿Te acordás cuando Jacob allí en Génesis había estado allí y soñó la escalera que subía? Dice, ciertamente Dios estuvo aquí. ¿Y qué dice? Y yo no lo supe. Era la misma situación, estaba allí el Señor, la figura del Señor estaba allí en gloria. Mis hermanos, si bien estaba la figura, pero no había sombra, estaba amaneciendo. Si bien estaba allí la figura del Señor, pero no había marcas en la orilla del costado de la arena de ese mar, porque sus pisadas no eran marcadas. Estaba el Cristo glorificado, pero sí había dos cosas. Había un fueguito para poder calentarse, había un fuego para calentarse de ese fuego de esa tibieza, de ese enfriamiento espiritual que ellos habían tenido. Había ese fuego y había un pan y había pez, mis hermanos. ¿Qué es lo que habían salido a buscar ellos? La comida, el sustento, lo que no supieron. Cuando vos buscas el sustento sin la bendición del Dios, del Señor, no la vas a conseguir. Por eso dice el proverbio, vas a trabajar y vas a trabajar, y por eso dice el Salmo 127, mis hermanos, te levantás de mañana muy temprano, te acostás tarde, noche, viste, trabajando todo el día y después vas a tu casa y comes pan de dolor. ¿Pan de qué? De sacrificio. Por eso dice el Señor Jesucristo, dame el pan necesario, el pan de cada día. Mis hermanos, dice el versículo 7, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, se dio cuenta, los otros no. Cuando vos estás allí, mis hermanos, y sos sensible, el Señor, Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque había despojado de ella, se echó en el mar. ¿Te acordás antes? Señor, ¿eres tú? Sí, sí, manda que yo también camine. Camina Pedro ahí. Camina en el... Ahora no pidió nada. Si había que nadar, nadaba. La cosa era volver a estar con el Señor. Versículo 8 dice, y los otros discípulos vinieron con la barca. Escuchad, los dejó a los otros con la barca era de él. Porque dice que la barca era de él. Los dejó con la barca, arrastrando la red de peces. Pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a la tierra, vieron, dice, brasas puestas y un pez encima de ella y pan. Mis hermanos, acá viene esta reconciliación.
Y aquí viene esta reconciliación a través de qué, mis hermanos, de una comida sencilla. No importa lo que hubo, simplemente un pan y un pez allí asándose. Pero prestale atención, ellos habían salido a buscar, no lo tenían. Cuando escucharon al Señor, sí lo tuvieron. Es por eso que acá empieza esa humillación y a caer, mis hermanos. Entonces dice el versículo 9, al descender a tierra, versículo 10, Jesús les dijo, traed de los peces que acabéis de pescar. Acá, mis hermanos, vuelve a ratificar el compromiso que tenía el Señor mismo. No solo de pan vivirá el hombre. Buscan primeramente el reino, ¿no es cierto? Buscan primeramente a Dios, buscan primeramente su justicia y todas las cosas serán añadidas. Ellos habían perdido. Es fácil, mis hermanos. Muchos hermanos misioneros les pasa eso y nos pasó en un tiempo, mis hermanos, que estábamos afanados por otras y nos buscamos el sustento y nos olvidamos de hacer lo que teníamos que hacer. Es una autocrítica. Versículo 10, traed de los peces, les pide ahora a ellos. Versículo 11, subió Simón, dice Pedro, y sacó la red a tierra. Mira, volvió, ¿me entendés? Mira todo, siempre Pedro así, ¿no? Siempre corriendo el flash, el tipo, ¿viste? Pum, 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 para todo, siempre metiendo, siempre respondiendo, siempre diciendo cosas. Subió Pedro y sacó de la red a la tierra llena de grandes peces. 153 peces. Tremendo la pesca milagrosa. Y aún siendo tanto, la red no se rompió. Marca ese detalle. Cuando vos pescas, no se rompe nada. ¿En quién? En la voluntad de Dios. Sigue ahí. ¿Viste cuando dice, en Ageo dice, vosotros trabajaste y viniste y pusiste tu dinero en saco roto? ¿Viste que pasó de un lado para otro y perdiste todo? Así como entró en el bolsillo estaba roto y lo perdiste. Aquí, escucha, no se perdió nada. Quiero que no pierdas ese detalle. Verso a la comunión, verso 12. Les dijo Jesús, ¿cómo les dijo? Fíjate si podemos leer esas dos palabritas ahí después del versículo 12. Les dijo Jesús, todos juntos, venid, comed. A ver, todos juntos, venid, comed. ¿Qué vamos a comer? La comida que él tenía preparada. Esa era la comida. Cuando oí y escuché tu palabra, dice Jeremías, las comí y fueron dulces mi palabra, fueron dulces mi boca. Fíjate qué hermoso. Venid a comer. Ya estaba listo. Esta es la invitación que hace a la comunión. Por eso esta pesca milagrosa, esta segunda pesca milagrosa, nos está llamando a la comunión. Y en esa comunión viene a la restauración de estos discípulos, en especial a Pedro, con un solo llamado. Todavía no vemos ese llamado. Versículo 12 dice, les dijo Jesús, venid y comed. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Todavía se estaban en duda, todavía su enfriamiento espiritual no se había calentado, mis hermanos. Estaban allí anonadados por lo que estaba sucediendo, mis hermanos, con todas esas maravillas, pero aún así no habían tomado ese paso. Sabiendo que era el Señor, que había sucedido, mis hermanos, el Señor en estos momentos vuelve a tener compasión y dice, versículo allí 13, vino pues Jesús y tomó el pan y le dio a sí mismo del pescado. Mira lo que hace el Señor. Les toma y aún les sirve. ¿Te acordás cuando el Señor les sirvió lavándoles los pies a ellos? ¿Y qué dijo Pedro? A mí no me vas a lavar, chango. No, dice, ¿qué me vas a lavar los pies? Dice, a los otros. Dice, todos, dice, se van a avergonzar de mí. Yo nunca, estos otros sí, ¿viste? Siempre jurando que los otros iban a avergonzar. Yo no, pero Pedro, ¿me vas a negar? No, Señor, está confundido, ¿viste? Y acá el Señor lo vuelve a confirmar en esa compasión que estaba teniendo con ellos.
Versículo 14, hijos, dice, esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Versículo 15, nos tendría que haber sucedido en esta noche en el campamento, y en este momento, versículo 15, cuando hubieron, ¿qué dice? Todos juntos, cuando hubieron, ¿qué dice? Comido. Como no hemos comido nada, una panza llena, piensa mejor. Si ellos hubiesen tenido la panza vacía, no estarían pensando bien. ¿Qué hizo el Señor? Pudo satisfacer sus necesidades físicas. Cuando tuvieron la panza llena, ahora entró a la confrontación. Esta segunda confrontación que tiene Pedro, fíjate en su vida, en la segunda pesca milagrosa, esta es la segunda. Escucha, acá vuelve la confrontación. Cuando hubieron comido, Jesús dijo, se puede pensar mejor, a Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿me amas? Mira este detalle, ¿me amas? Más que a estos. Y resulta cuando, acá hay un juego de palabras que no entendemos en el griego, y quizás vos lo has escuchado, hijo, que es el amor de amigo, que el amor que eleva a Cristo, y Pedro siempre le respondió con el amor más bajo, con el amor más bajo. Señor, me ama igual que el amor que yo tengo. Eso no te lo voy a explicar porque ya lo sabes, pero sí hay una cosa que sí a mí me interesa que vos sepas. Cuando dice, ¿me amas? Fíjate ahora, y abrí así tu Biblia, 1 Corintios capítulo 13. ¿Viste cuando 1 Juan, el apóstol Juan dice también, no amemos de palabra, amemos de qué? Con hechos, amemos con convicciones. Dice el capítulo 13 de 1 Corintios, versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas y angelicas, ¿y qué dice? Y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo, ¿qué dice? Amor, nada soy. Y si repartiere todos mis bienes para dar a comer a los pobres, y sin embargo, y entregar a mi cuerpo para ser quemado, ¿y qué dice? No tengo amor, ¿de qué dice? De nada sirve. Fíjate, dice, y si no tengo amor, vengo a ser como metal, nada, retiñe, tin, 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 vacío. Y cuando dice, después dice, nada soy y nada me sirve. Escuché, hermano, hay distintas manifestaciones del amor en la Biblia. Y hay distintas manifestaciones o distinciones del amor o matices del amor adentro de la Biblia. Uno de esos hermosos matices, a mí me gusta, cuando el Señor Jesucristo estaba allí, entró en la casa del Simón, aquel fariseo, ¿te acordás? Lucas capítulo 7. En eso que se siente el Señor, estaba comiendo, viene una mujer pecadora, dice ahí, viene llorando y con sus lágrimas enjuga sus pies, los limpia los pies del Señor y le dice, acordate, el fariseo dice, Simón, dice, mira, si este fuese profeta, supiera quién le está besando las patas, dice, mira, pero como no es profeta, ¿qué le dice el Señor? Pedro, le ve, Simón, viste cuando yo entré acá, te voy a preguntar una cosa. Había dos, uno te debía $300,000 y el otro le debía 30 centavos. Y el Señor le pregunta, ¿quién amará más? Y el que debía $300,000. ¿Quién ha dicho? Y de repente el Señor, viste cuando yo entré acá, no me amaste. Ni me ungiste, ni me lavaste, ni me diste, ni me ofreciste, ni me besaste, pero ¿sabe qué hace el amor? Todo. Mis hermanos, una de las distinciones más grandes de lo que es el cristianismo es el amor. Y si yo no tengo amor, no soy cristiano. ¿Escuchaste lo que te dije?
Ese es el conflicto que tengo acá. Ese es el encuentro que tengo acá con Pedro. Tan solo esto le pedí al Señor, esta distinción de lo que es el cristianismo. Esta distinción la tenemos que tener. ¿Viste los dos grandes mandamientos? Amarás al Señor y después el otro, amarás a tu prójimo, ¿cómo dice? Como a ti mismo. Mis hermanos, no tiene mayor amor dice, que ponga la vida por aquel que amó. Mis hermanos, sigue confrontándonos el Señor y sigue diciendo esto. ¿Te acordás de la iglesia de Éfeso? Allí en Apocalipsis capítulo 2, mis hermanos. Pero tengo contra ti que has dejado que, dice, tu primer amor. ¿Cuál es la distinción más grande? Es el amor. ¿Entendés ahora qué es lo que le estaba buscando el Señor? ¿Entendés ahora qué es lo que pide el Señor? Es que se le ama. Y se le ame. ¿Te acordás de la mujer samaritana? Señor, ¿dónde tenemos que adorar? Porque ustedes dicen que allá o acá. Dice, Señor, ¿cómo vamos a hacer esto? Pero Señor, dice, Señor, tú pareces que eres profeta. Y de repente el Señor dice, busca adoradores que adoren mi espíritu en verdad, que se le ame. Mis hermanos, la cuestión, escuché, hijo, no pide Dios que haga tantísimas cosas. Está pidiendo una sola cosa, que se le ame. Quiero que entiendas esto. Cuando vos entendés y te enfocás esto, ¿sabés que le digo todos los días al Señor en oración? Y ¿sabés que le digo en todo momento? Señor, ayúdame a amarte en este día. Nada más. Ayúdame a amarte. No sé cómo amarte. Lo único que te pido es que me ayudes. Versículo 16. Volvió a decirles la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas, dice el Señor. Ahora la confrontación, vos fíjate que esta es la confrontación. Aquí el Señor le está llevando de nuevo a que vuelva a restaurar su comunión. Versículo 17, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez. Podemos ver todas las otras terceras veces con que le negó el Señor, sí, todo lo que vos quieras comparar, pero no quiero comparar, yo quiero ir, viste, lo que hemos estado enfocando, porque esto es lo que hizo bien y quiero que también sea de bendición para tu vida. Pedro entristeció de que le dijese la tercera vez, me ama. Y le respondió, Señor, tú sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Mira, presta atención. Esta confrontación que tiene Pedro aquí con su vida es la restauración en la comunión con un llamado. ¿Sabe qué era el llamado acá? A pastorear. Este era el llamado. Ya no era tan solo como el primer llamado. Ya lo vamos a ir a ver a Lucas. Sino que ahora, mis hermanos, este llamado era a pastorear. Podemos ir a Lucas capítulo 5, fíjate la primera pesca que tenemos, hay la primera pesca milagrosa. Hay tantas cosas lindas de Lucas capítulo 5, pero tampoco nos vamos a detener en todo lo que es lindo del capítulo 5 de la pesca milagrosa que tenemos allí, sino que vamos a ir al verso 4. Cuando terminó de hablar el Señor, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes, dice, para pesca. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, más en tu palabra echaremos la red. Mirá, acá Pedro es confrontado con su propio orgullo. Allá es confrontado a Pedro, mis hermanos, contra su vacilación. Aquí Pedro, mis hermanos, fíjate cómo le responde. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando. Escucha, ¿dónde laburaste anoche vos, Jesús? Claro, así fácil. Ahora echaba la red, dice, mientras uno toda la noche estuviste durmiendo, claro, vos no sabés qué es lo que es laburar. Nosotros somos pescadores.
Vos que sos carpintero, tu papá que era carpintero, ¿sabes qué era mi papá? Pescador, ¿sabes cómo se llamaba mi papá? Como Popeye, ¿viste? Una cosa así. ¿Sabes qué me daban a mí cuando era bebé? En vez de mamadera me daban pescado. Y vos me venías a decir a mí cómo vamos a ir a pescar. Toda la noche estuvimos laburando. ¿Vos qué hiciste? Dormiste, roncaste, ¿eh? Y ahora venía a decir que vamos a seguir laburando. ¡Estás loco! Pero no fue eso, sino que fíjate, y nada hemos pescado, más en tu palabra echaré la red. Y habiendo echado, entonces encerraron gran cantidad de peces. Y su red, dice, y su red se rompía. Fíjate que dice antes que no se rompía la otra, se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen y ayudasen y vinieron y llenaron ambas redes, dice, ambas barcas, de la manera que se hundían. Viendo entonces Simón Pedro, vos fíjate acá, cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Aquí hay una confrontación con Pedro y su propio orgullo, y fíjate, en esta confrontación, el Señor busca en Pedro, y lo hace el Señor, que se humille. Y en esta humillación Pedro dice, apártate de mí. Y entonces el verso 9, porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Verso 10. Y asimismo dice de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, los dos que también estaban en la otra pesca milagrosa, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, leemos todos juntos, fíjate esta primera pesca milagrosa. No temas, desde ahora serás pescador de hombres. En la segunda pesca milagrosa era un llamado a la comunión, a la restauración para que sea pastor. En la primera pesca milagrosa del apóstol Pedro era una encomendación a la comisionado, ¿no es cierto?, a ser pescador de hombres. ¿Entendiste? Ahora, vos fíjate, de pescador a hombre, volvió a sus viejos rudimentos, volvió a pescar. Entonces se había apartado. Quiero que vuelvas ahora al capítulo 21, versículo, mis hermanos, 19. Dice así, 21, 19. Ya vamos a ir a la tercera pesca milagrosa. Entonces dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. No tengas problema, Pedro, sígueme. Esta es la importancia, mis hermanos. Cualquier persona que ame a Dios tiene toda la distinción para hacerlo. Mis hermanos, esta es la única condición. Amar a Dios, seguime. Todo después va a ser añadido. Si ese amor es sincero y es íntegro, vas a ir añadiendo todas las herramientas necesarias y todos los instrumentos y todas las cosas necesarias para tu vida, para seguir engrandeciendo al único que amas. ¿Quién es? Al Señor. Donde está el tesoro, está su corazón. Si amas ahí va a estar tu corazón y va a estar toda tu entrega. Versículo 20. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro vio, le dijo Jesús, Señor, ¿y qué de este? ¿Y qué de este? ¿Qué dice? ¿Y este otro? Fíjate que aquel Señor quería apuntar nada más a que Pedro sea confrontado en la gran comunión de ser el pastor entre ellos. Y Pedro no estaba divisando esto. Entonces dice, ¿y qué de este? Y fíjate lo que dice el versículo 22. Jesús le dijo, si quiero yo, ¿te das cuenta que él lo maneja todo? Nunca le prestaste esa palabra, esas dos palabras atención. Si quiero yo que él quede hasta que yo venga, si yo quiero escuchar, si yo quiero, lo hago. Y si yo no quiero, no lo hago. Entonces, qué hermosas palabras, confirmación que tuvo acá. Si quiero yo soy el Dios.
Yo soy el Señor. Si quiero yo, dice, que a ti, sígueme tú. Ese es el desafío que tenemos cada uno de nosotros, de seguirle. A esto somos llamados, pero con una sola cosa, con una sola distinción. La distinción que hace a todo cristianismo es el amor. La tercera pesca milagrosa, ahora sí, ¿cuál será la tercera pesca milagrosa? Es difícil asociar Hechos capítulo 2, mis hermanos. La segunda, la primera pesca milagrosa es comisionado Pedro a ser pescador de hombres. La segunda, San Juan 21, es llamado a la restauración, comunión, y es encomendado a pastorear. La tercera pesca milagrosa, con la cruz, se convierte en el predicador. Hechos capítulo 2, versículo 36, dice la palabra de Dios así. Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Ve? Pedro aquí con la cruz se convierte en predicador. Esta es la tercera pesca milagrosa. Al oír de esto, se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo: arrepentido, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos o cerca también, creen que están cerca, todo Cristo siempre satisface. Para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Y con otras muchas palabras testificaba. Con la cruz Pedro, ¿qué hace? Se convierte en el primer predicador. Testificando y les exhortaba diciendo: sé salvo de esta perversa generación. Verso 41, si ayudas y sigues la lectura, así que los que se recibieron su palabra con la cruz, Pedro aquí, fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿cómo dice? Como 3.000 personas. En la primera pesca milagrosa, con la gran comisión, Pedro es llamado a ser pescadores de hombres. Perdió la perspectiva, hubo una segunda, y en esa la restauración a la comunión. Y Pedro aquí es llamado al pastoreo de sus discípulos. Pero en la tercera predicación, Pedro comprende y entiende y comienza a hacer. ¿Con qué? ¿Me amas? Era tan simple. Y Pedro dice: sí te amo. La pregunta es: ¿y qué de ti? ¿Le amas al Señor? Sígueme. Ese es el desafío. Oramos y le damos gracias a nuestro Señor. Padre nuestro y Dios nuestro que estás en medio nuestro, Señor, te damos gracias por esta oportunidad con cada uno de los jóvenes que estamos. Oh Señor, bendice este tiempo. A ti sea la gloria y la honra. Y Señor, te damos gracias por tu palabra que nos añade cada día riqueza, grandeza. Y somos deslumbrados y admirados por tus maravillas. Señor, ayúdanos a amarte. Queremos amarte un poco más. Bendícenos en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Gabriel. Muchas gracias por la palabra. Realmente